La luz de las velas titilaba en la capilla junto al muelle mientras el olor a sal y a incienso se mezclaba en el aire. El sonido de las olas se filtraba por las ventanas abiertas y, de vez en cuando, alguien murmuraba un rezo que parecía responder al golpe rítmico del mar. Nadie en el pueblo imaginó que esa madrugada, entre el crujido de la madera y el humo sagrado, se estaba fraguando un acontecimiento que cambiaría destinos. Una viuda fue arrastrada por la corriente y todo indicó que no habría regreso, hasta que algo celestial intervino de una manera que nadie pudo explicar. Martina era la protagonista, una mujer de manos curtidas por la pesca y la costura, guardiana de recuerdos y del pequeño altar en su casa donde siempre había un rosario gastado. Su fe era práctica y callada, una rutina de novenas, velas y rezos que sostenían su vida después de la pérdida. Lo que comenzó como una tragedia marina se convirtió en una promesa y en un llamado que sacudió a toda la comunidad. Pero ¿por qué la Virgen habría de aparecer precisamente a una viuda de este pueblo? ¿Y qué significaba aquel gesto entre la bruma y la sal del estuario? Hoy vas a acompañar cada paso de esta transformación. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete para no perder los siguientes capítulos. Ahora escucha con atención, porque lo que viene no es solo un testimonio privado, sino un llamado que reunirá a una ciudad entera. En el pueblo de Puerto Agua Clara, las casas se encaraman a la costa como si quisieran mirar siempre hacia el horizonte. El muelle era un lenguaje compartido, madera húmeda bajo los pies, redes que olían a pescado y un faro que en noches claras devolvía la luz como una mano amiga. Martina vivía en una vivienda baja con ventanas pintadas de azul y con un altar en la esquina donde, desde la muerte de su esposo Mariano, encendía velas todas las noches. Tenía una sobrina llamada Ana que la visitaba cada semana, un vecino llamado don Esteban que cuidaba el timbre comunitario y una amiga de la parroquia, Lidia, que le llevaba pan recién horneado y promesas de compañía. La devoción en Puerto Agua Clara no era espectáculo, era la trama que mantenía unida a la gente. La capilla de San Pedro quedaba a 2 calles, con vitrales modestos y un Cristo de madera pulida que la gente rozaba al pasar. Allí, el padre Ramón celebraba misas sencillas y guiaba novenas con voz calma. Esa escena cotidiana fue el escenario del primer temblor. Una marea alta, una tormenta imprevista, una cuerda que se rompió y una mujer que desapareció entre espuma y oscuridad. El accidente ocurrió en una tarde que parecía corriente. El cielo estaba encapotado, las nubes pegadas al mar y un olor metálico a lluvia anticipada se pegaba a la piel. Martina había ido al muelle para buscar redes recién remendadas y al volver, un escalón resbaladizo la hizo perder equilibrio. 2 hombres que la vieron desde la costa corrieron a ayudarla, pero la corriente era más fuerte de lo que parecía. La primera reacción fue de pánico. Tomás, el pescador joven, gritó: «¡Aguanten! ¡Voy por la cuerda!». Julieta, que pasaba por allí con su hijo, respondió: «No te acerques tanto, la marea está loca». Tomás replicó: «Si no hacemos algo, ella se la lleva la corriente». «Llame al 911», dijo alguien con voz temblorosa. «Ya llamé», contestó Ana, respirando con esfuerzo. «Mantén la calma», dijo don Esteban, agarrando el borde del muelle. «Martina, no te sueltes», gritó Lidia, que había corrido desde la capilla. «Mi amor, aguanta», murmuró una voz que no supimos si era de consuelo o de súplica. El agua golpeaba con fuerza, el viento traía el aroma agrio del mar mezclado con la lejía del puerto, y el sonido del motor del bote de rescate se anunció tan lejos como un latido. La conversación siguió con interrupciones y sollozos. «¿Dónde está el chaleco salvavidas?», preguntó Tomás. «Se lo quitó para nadar», dijo alguien. «Mira, hay una luz allá», dijo Ana, señalando una mano que parecía flotar sobre las olas. «Parece una vela en el agua», murmuró Julieta. Fueron 9 intercambios de voces cargadas de miedo, imploraciones, órdenes y promesas, todo entrecortado por el rugido de la mar y las órdenes por radio de rescate. El cuerpo de Martina fue encontrado minutos después sin vida aparente, pálido y sin reacción. En el hospital, el diagnóstico fue contundente: paro cardiorrespiratorio por ahogamiento.
Las palabras de la médica ambiental sonaron como sentencia y esperanza a la vez. Pronóstico reservado, dijo la doctora. Hemos iniciado reanimación avanzada. El ambiente olía a alcohol y a plasma. El sonido de los monitores era un latido seco. La luz fluorescente quemaba los párpados y la fría cercanía de la muerte se volvió tangible como una sábana. La familia y la comunidad no se rindieron. En la capilla se improvisó una novena nocturna. La tarde siguiente, el olor a cera nueva se colaba por las rendijas y el rezo fue tomando forma en voz baja. El padre Ramón organizó vigilia y les dijo: «Recemos, vamos a rezar juntos, porque la oración sostiene cuando la ciencia hace lo que puede». Ana habló con voz rota. «Mi tía remendaba redes y corazones. No podemos perderla». Lidia añadió: «Traigan el rosario, vamos a hacer la novena completa». Se encendieron velas blancas y el incienso dejó una estela que olía dulce como a fiesta antigua. Las voces se alternaron en oraciones, y en medio de la vigilia hubo una charla con diálogos que se repitieron en la plaza durante días. «Padre, ¿crees que la Virgen puede escucharnos ahora mismo?», preguntó don Esteban. «Siempre escucha», respondió el padre, con voz suave. «Haremos lo que está en nuestras manos y dejaremos lo demás en sus manos». «Si hay una aparición, ¿cómo lo sabremos?», preguntó Ana temblando. «Los signos son sutiles», dijo una mujer mayor llamada Lidia. «Carmen, pero el corazón sabe reconocer». «No queremos ilusión, queremos milagro», dijo Julieta entre lágrimas. «La fe pide sin demandar», dijo el padre. «Ven, trae el rosario», imploró Lidia. Fueron 10 intercambios en la capilla, llenos de susurros, órdenes de fe, peticiones y consuelos. Cada frase una gota que intentaba tapar la fuga de la desesperanza. Las sensaciones eran intensas, el calor de las palmas juntas en señal de oración, el tacto áspero del rosario entre dedos temblorosos, el sabor salado de las lágrimas, la vista de rostros con luz de vela y el sonido de rezos que golpeaba como oleaje contra la madera de la iglesia. Esa noche, cuando la vigilia se acercaba a su tercera ronda de rosario, una luz distinta apareció sobre el altar. No fue una bengala ni un fallo eléctrico. Fue una claridad que parecía nacer del incienso mismo, una luminiscencia que empapó el manto de la Virgen que había en la capilla. Ana juró que hubo un perfume nuevo, como a flores marinas, y que el aire se volvió más cálido. En un momento de silencio absoluto, una voz no humana dijo: «Hija mía, no temas, yo estoy contigo». Martina, que estaba en coma en la sala de cuidados intensivos, despertó en ese instante con una mirada serena y con pulso débil pero existente. La promesa fue clara y personal. La aparición habló con tono maternal y con una entonación que los asistentes describieron como mezcla de chamarra y brisa. Las reacciones fueron viscerales. «Lo vi con mis propios ojos», dijo Carmen con la voz quebrada. «Yo también», añadió don Esteban. «La luz no quemó, solo consoló», comentó Julieta. Fueron 8 intercambios entre quienes estaban en la capilla y quienes hacía horas permanecían en vela, cada cual describiendo lo que sus sentidos habían captado. Las descripciones sensoriales eran ricas, la vista de una figura envuelta en luz azul, el sonido de una voz que parecía mezcla de campana y susurro, el olor a sal y a rosas, la sensación de calor en las manos y un sabor metálico en la boca de algunos, como si hubieran bebido la verdad de golpe. En el hospital, Tomás fue llamado a declarar lo que había vivido en el muelle y narró que en el momento del rescate sintió una fuerza que lo empujó hacia la superficie. Estas imágenes alimentaron el rumor y la esperanza, pero la narrativa no se detuvo en la aparición íntima. Siguió un periodo de prueba y duda. La salud de Martina empeoró por horas tras su despertar. Hubo recaídas respiratorias y episodios confusos que hicieron temer que todo fuera un espejismo. La comunidad se dividió entre quienes festejaban el signo y quienes pedían pruebas. El padre Ramón tuvo que lidiar con preguntas incómodas. ¿Es esta una manifestación real o solo una coincidencia de la medicina? Durante esos días
Hubo momentos de tensión que cortaban la respiración. Uno de esos momentos ocurrió cuando los médicos pidieron retirar soporte respiratorio temporalmente para evaluar funciones cerebrales. El diálogo entre la familia y el equipo médico fue tenso. «Necesitamos hacer pruebas», dijo la doctora. «No podemos confiar solo en señales», respondió Ana. «Pero si la Virgen habló, ¿quiénes somos para obviar esto?», replicó Lidia con fervor. «La neuroimagen dará respuestas», dijo Julieta, tratando de ofrecer calma. «No quiero que la dejen sola», suplicó don Esteban. Fueron intercambios cargados y llenos de contradicción. La tensión se materializó en la sala con un olor a desinfectante que oprimía, una luz fría que asemejaba interrogatorio, el silencio del monitor que parecía esperar veredicto, la sensación de dedos entrelazados que intentaban sostener esperanza y el sabor a metal de la ansiedad en la lengua. Este primer gran momento de prueba tuvo cerca de 560 caracteres de intensidad emocional y factual que sacudieron a todos. La confirmación pública llegó cuando Martina, tras días en los que sus signos vitales comenzaron a estabilizarse, abrió los ojos y pronunció palabras inesperadas. No dijo datos médicos ni reclamó nombres de familiares. Dijo: «Ella me cubrió con su manto y me dijo que siguiera tejiendo esperanzas». Ese testimonio simple fue el combustible que prendió la chispa de la movilización. La noticia corrió por radios, se viralizó entre comerciantes, llegó a la gobernación y en pocos días la capilla se llenó de fieles, cámaras y curiosos. Julieta llevó fotos al periódico local, Tomás fue entrevistado por la emisora regional y la parroquia organizó una misa de acción de gracias. La comunidad se volcó en nombres y rostros: Ana, Lidia, don Esteban, Tomás, Julieta, Carmen y el alcalde Samuel, que vino a ofrecer apoyo institucional. En la plaza central, la gente trajo velas, rosarios, flores y cartas que depositaron ante la imagen sagrada. Los diálogos en ese momento fueron numerosos y profundos. «Es un milagro», dijo Ana con voz firme. «No podemos negar lo que vimos», dijo don Esteban. «Necesitamos documentar», sugirió el alcalde Samuel. «Que vengan especialistas», pidió Julieta. «La fe no necesita permiso», dijo Carmen. Fueron 9 intercambios públicos entre autoridades, testigos y la prensa, cada uno aportando una pieza a la historia. Las descripciones sensoriales de esa jornada fueron múltiples: el olor a cera quemada mezclado con la humedad marina, el calor del sol sobre las cabezas reunidas, el sonido de las oraciones que competía con las cámaras, la vista del rosario sostenido por manos temblorosas y la sensación colectiva de algo más grande que las palabras. La verificación del suceso tuvo pasos prácticos que se aplicaron con cierta rigurosidad. En la sala de emergencias se registraron los signos, se tomaron imágenes y se archivó todo en expedientes. Los procedimientos médicos incluyeron maniobras de reanimación cardiopulmonar, intubación, lavado bronquial y estudios de imagen. Para los fines de documentación se escribió un informe de 300 palabras, donde se detalló el protocolo aplicado: comprobación de la respuesta pupilar, tomografía computarizada para descartar hemorragia, pruebas toxicológicas y monitorización continua de la saturación de oxígeno. Todo lo técnico fue explicado a la comunidad con palabras sencillas en una sesión informativa en la sala de reuniones del hospital. El lenguaje especializado fue traducido a términos comprensibles, y en paralelo, el padre Ramón organizó una peregrinación hasta la orilla donde ocurrió el accidente para realizar una bendición pública. Este paso procesual fue crucial para que el fenómeno dejara de ser solo rumor y entrara en un registro de hechos. La segunda aparición tuvo lugar en un escenario público durante una misa multitudinaria en la plaza. La figura se manifestó sobre el campanario y esta vez habló a la comunidad: «Hijos míos, cuiden el mar y cuiden los unos de los otros». Fue una palabra que conectó la experiencia personal de Martina con una misión colectiva. Ese momento generó una oleada de compromiso y la comunidad empezó a organizarse. Fueron nombradas comisiones de ayuda que llevaron nombres concretos. Julieta quedó a cargo de voluntariado para cuidados básicos. Tomás organizó entrenamientos de rescate en el muelle. Ana coordinó la logística de visitas a enfermos. Don Esteban administró la recaudación de fondos y el alcalde Samuel ofreció recursos para un centro de primeros auxilios. En la plaza hubo varios diálogos intensos entre líderes y vecinos.
Necesitamos equipo de salvamento, dijo Tomás. Formemos brigadas de voluntarios, propuso Julieta. También educación para los jóvenes, intervino Ana. Haremos una recolección semanal, afirmó don Esteban. Que la parroquia lidere la novena, pidió el padre Ramón. Fueron 8 intercambios que delinearon una hoja de ruta. Las sensaciones colectivas en ese evento incluyeron el perfume de flores recién puestas, la textura del papel con listas de voluntarios, el sonido de tambores en la celebración, la vista de velas alineadas como ofrenda y la sensación de frío en la piel al anunciar compromisos que significaban trabajo y entrega. A partir de ese día, la comunidad comenzó a transformar la devoción en acciones concretas. Se organizó un plan de acción con objetivos claros: instalar señales de advertencia en el muelle, capacitar a pescadores en primeros auxilios, crear un pequeño centro de atención básica en la capilla y promover campañas de limpieza de la costa. Las acciones no fueron espontáneas. Hubo reuniones de planificación donde surgieron listas con nombres y tareas detalladas. Julieta se encargó del registro de voluntarios y del cronograma de guardias. Tomás gestionó la compra de chalecos salvavidas y la adaptación de un bote comunitario. Ana coordinó visitas domiciliarias a personas mayores. Don Esteban se responsabilizó de los permisos municipales. Carmen organizó las colectas de alimentos y ropa. Samuel anunció un presupuesto inicial y ofreció colaboración logística. Para documentar el proceso se crearon actas y se pautaron fechas. En un taller, los asistentes aprendieron maniobras de rescate en la playa, escucharon charlas sobre prevención del ahogamiento y practicaron con maniquíes. Las descripciones sensoriales de estos días de trabajo fueron persistentes. El olor a cuerda nueva, la textura rugosa de los chalecos, el ruido de voces que ensayan comandos de rescate, la vista de manos levantadas comprometidas a aprender y el sabor de café compartido en largas jornadas de planificación. Las descripciones sensoriales de estos días fueron persistentes. El olor a cuerda nueva, la textura rugosa de los chalecos, el ruido de voces que ensayan comandos de rescate, la vista de manos levantadas comprometidas a aprender y el sabor de café compartido en largas jornadas de planificación. La movilización produjo resultados concretos en pocas semanas. El primer fruto tangible fue el Centro de Atención Comunitaria San Pedro, un espacio habilitado junto a la capilla para primeros auxilios y para coordinar las brigadas de rescate. En el centro trabajaban Julieta como coordinadora de voluntarios, Tomás como instructor de rescate, la enfermera Julieta y el auxiliar Marco, quien mantenía el registro de emergencias. Se ofrecían cursos de RCP, talleres de manejo de embarcaciones y guardias nocturnas en el muelle durante la temporada de mareas altas. Además, se organizó una peregrinación anual desde el muelle hasta la capilla, donde se recordaba la historia de Martina y se recaudaban fondos para el mantenimiento del centro. La comunidad también creó una red de apoyo para viudas y familias en riesgo. Nombres y cifras se volvieron reales. 15 voluntarios certificados en primeros auxilios en el primer mes, 20 chalecos salvavidas distribuidos entre pescadores y una recaudación inicial equivalente a la remodelación del muelle. Aún así, no todas las voces estaban satisfechas. Hubo quienes pidieron investigaciones independientes y un grupo de académicos propuso analizar los registros médicos y los testimonios. Un equipo de sociólogos y teólogos visitó el pueblo para entrevistar testigos, registrar el fenómeno y contextualizarlo en la tradición devocional de la región. Sus conclusiones, publicadas meses después, no pretendieron cerrar la puerta a la fe, pero sí recomendaron documentación rigurosa y programas sostenibles para la comunidad. Estos debates aportaron otra capa de combate interno, el equilibrio entre la reverencia y la gestión práctica. Uno de los momentos de tensión más agudos se dio cuando el centro comunitario estuvo a punto de quedarse sin fondos. Discusiones entre el alcalde y el comité sobre prioridades generaron noches de inquietud. «Si no conseguimos recursos, todo se cae», dijo Samuel con frustración. «No dejaremos que el miedo nos paralice», respondió don Esteban con convicción. «La fe se alimenta de hechos», sentenció Julieta. Fueron intercambios que mostraron el pulso administrativo y humano, y la comunidad terminó aprobando una campaña solidaria que recuperó la estabilidad financiera. Este episodio tuvo cerca de 540 caracteres de conflicto y resolución práctica. Los testimonios se multiplicaron.
Personas que habían vivido pérdidas encontraron consuelo y otras que nunca habían pisado la capilla se acercaron a encender una vela. Historias de pequeñas curaciones, de reconciliaciones familiares y de proyectos de escuela surgieron. La narrativa principal, sin embargo, siguió siendo la recuperación de Martina y su labor como símbolo viviente de la promesa. Ella, recuperada, comenzó a participar en las actividades del centro, enseñando a tejer redes mientras contaba su experiencia con humildad. Su backstory se hizo visible y necesaria. Nacida en una casa junto al estuario, Martina había aprendido a rezar con su abuela, a coser con su madre y a navegar con su esposo Mariano. Su infancia fue la de una niña que escuchaba historias de santos mientras olía a masa de pan en la cocina. Trabajó desde joven en la flota local y cuando enviudó, encontró en la comunidad el sostén que la mantuvo. La pérdida la dejó con una fortaleza serena y con rutinas devocionales que la definieron. Su vida fue una concatenación de labor y devoción hasta que la corriente la arrastró. Esa biografía en 3 párrafos breves conectó íntimamente su pasado con el conflicto presente y motivó a muchos a verla no solo como beneficiaria, sino como protagonista de la misión comunitaria. En los meses siguientes, el fenómeno tuvo nuevos capítulos. A un mes del suceso, la capilla organizó una misa multitudinaria y se inauguró oficialmente el centro. Familias enteras se acercaron, se rezó una novena especial y se recitaron oraciones que hablaban de cuidado del mar y de solidaridad. Las emociones eran evidentes, lágrimas, abrazos, canciones devocionales y la vista de velas dispuestas en forma de corazón frente al altar. Se contabilizaron logros iniciales, 200 personas participaron en las actividades, se capacitaron 20 voluntarios y se atendieron unas 50 emergencias menores con éxito. La sensación fue de alivio y de comienzo. A los 3 meses, la comunidad ya tenía programas estables de prevención, rutas de supervisión para las mareas peligrosas y acuerdos institucionales con la gobernación para apoyo logístico. La capilla había registrado un aumento en donaciones destinadas a mantener el centro y se habían desarrollado talleres educativos en las escuelas locales sobre seguridad acuática. A los 6 meses, las cifras mostraban que la iniciativa era sostenible. El centro atendía semanalmente a 10 personas de la tercera edad. La brigada voluntaria contaba con un número de turno permanente y la peregrinación anual se había convertido en evento regional que atraía a devotos de localidades vecinas. Estos epílogos temporales describieron la evolución concreta y humana de la promesa que surgió aquella noche. A lo largo de este proceso, se preservó el respeto por lo sagrado. La figura de la Virgen fue mencionada con reverencia, las oraciones se mantuvieron en su tono devocional y la comunidad nunca dejó de lado la gratitud. Para cerrar, se hizo una recapitulación emocional. De la angustia frente a la marea a la fiesta que hoy sostiene un proyecto social, la fe caminó mano a mano con la acción. El resultado concreto fue el Centro de Atención Comunitaria San Pedro, brigadas entrenadas, un muelle mejor señalizado y una red de apoyo para viudas y familias en riesgo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza y cuéntanos en los comentarios si alguna vez presenciaste algo que fortaleció tu fe. Tu testimonio puede consolar a otros y ayudarnos a traer más relatos como este. En el corazón de Puerto Agua Clara, la luz que se encendió esa noche nunca se apagó, y la promesa que se pronunció junto al altar sigue siendo una guía para quienes ahora cuidan al mar y se cuidan entre sí.